¿Cansado de que detecten tus textos con inteligencia artificial? ¿No logras que tu contenido suene auténtico por más que lo edites una y otra vez? Pues hoy te voy a enseñar la manera de generar contenido con IA que sea completamente indetectable, como si fuera un submarino de esos indetectables, pues lo mismo, para que pase sin problemas cualquier detector de inteligencia artificial, porque todos sabemos que ahora mismo es más fácil que nunca generar contenido con tantas herramientas para generar texto y todo el mundo las utiliza. Pero si no creas contenido de la forma correcta y utilizas el típico prompt de hazme un texto sobre X como si fueras un super mega pro, te van a pillar seguro. O si usas este tipo de contenido en tu página web, nunca vas a posicionar de esta manera. Incluso puede ser que te penalicen por utilizar este tipo de textos. Mucho ojo. Pero no te preocupes porque te voy a enseñar la forma de crear contenido con inteligencia artificial que sea completamente indetectable. Y encima lo vamos a hacer de forma gratuita. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada más. Aunque bueno, a decir verdad, yo sí que tengo algo que pedirte. Sí. Ya sabes qué es, ¿no? Pues no hace falta que te lo pida, simplemente le das un buen like al vídeo y te suscribes al canal si no lo estás. Y ahora vamos al lío. Fijaros, lo primero que vamos a hacer será la prueba de generar un texto normal como lo hace pues la mayoría de personas. Le diremos, crea un texto sobre la importancia del SEO y el posicionamiento web como si fueras un super mega experto en la materia. Y fijaros que aquí tenemos el texto, que por cierto estamos utilizando ChatGPT 4.5, o sea que teóricamente este texto tendría que estar bastante bien. Pero ¿qué pasa? Si lo pasamos por cualquier detector de mentiras, veremos que lo detecta fácilmente. Fijaros que aquí pone 100% del texto es con inteligencia artificial. Humano, 0%, ¿vale? O sea, nos ha clinchado enseguida. ¿Que queréis hacer otra prueba? Pues hacemos otra prueba. Nos vamos a 0GPT y efectivamente nos clincha también con un 88,41%. Aparece como generado con inteligencia artificial. Y finalmente, para hacer una tercera prueba, hemos ido a isgen.ai y también nos marca un 79% de probabilidades que este texto está generado con inteligencia artificial. O sea, nos han clinchado en las tres pruebas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no nos clinchen? Pues muy fácil. Os voy a enseñar mi técnica secreta para que nunca te detecten un texto. Y no estoy hablando solamente de profesores, sino hablo también de algoritmos. O sea, este método que te voy a enseñar ahora sirve para generar texto para tus páginas web o para lo que quieras. Y aquí he de decir que todo el mérito no ha sido mío. Digamos que un 50% del mérito de este prompt es gracias a DeepSeek, que por cierto va bastante bien para realizar este tipo de cosas. Y fijaros el prompt que hemos hecho entre DeepSeek y yo. Aquí debo añadir una cosa. Realmente he hecho dos prompts. Uno para modificar texto y el otro para generar texto, sin la necesidad de crear contenido y luego modificarlo. O sea, simplemente puedes utilizar el prompt directamente para generar contenido. Entonces, fijaros, lo primero que le decimos es, utiliza estas pautas para transformar el siguiente texto en algo indetectable. Aplica las técnicas de forma aleatoria y desigual como lo haría un humano, sin sobrecargar con recursos en un mismo párrafo. Esto ahora entenderéis por qué se lo digo. Equilibra imperfecciones y profesionalismos según el contexto, porque normalmente cuando tú le pides a un modelo de inteligencia artificial que te escriba algo, suele utilizar solamente un tono o un estilo, y en este caso le decimos que vaya variando entre imperfecciones y profesionalismos, o bueno, o también perfecciones, porque si os fijáis, la inteligencia artificial escribe de forma perfecta, a no ser que le digas lo contrario. Entonces, punto número 1, aquí le decimos sintaxis impredecible, alterna una frase larga con paréntesis o guiones más una corta o abrupta, máximo 2 frases seguidas del mismo tipo. Fijaros que este prompt está diseñado para que tú lo puedas modificar también. O sea, aquí en vez de poner una frase puedes poner, no, yo quiero que haga 3 frases, ¿vale? O sea, de todas formas está bastante calibrado, yo lo utilizo así y la verdad es que me funciona bastante bien. Seguimos con el punto 2. Vocabulario híbrido. Cada 10 palabras, por ejemplo, inserta un coloquialismo o un modismo. Por ejemplo, flipar, crash o cosas de estas. O si no, que haga un error sutil cada 100 palabras, que ponga una falta de concordancia o una mayúscula inconsciente. Esto está muy bien porque no hace una falta garrafal y comete un error adrede como si lo estuviera escribiendo un humano, que al final
todos nos equivocamos escribiendo. Luego el siguiente punto es estructura caótica. Cada 3 párrafos, por ejemplo, añade una pregunta retórica o una exclamación irónica. Por ejemplo, genial, o más bien, o esto es cuestionable, cosas de ese estilo. Divaga una vez cada 5 párrafos. Esto, si no te gusta, pues puedes decir, no, yo quiero que cada 10, o simplemente lo quitas, como tú quieras. De todas formas, ves que el estilo está bastante bien. O sea que en principio no te va a poner tonterías. Y si te pone muchas tonterías, pues lo quitas, ¿de acuerdo? Esto también va en función del modelo que estés utilizando. Si utilizas un modelo de inteligencia artificial que es, pues, un poco malo, pues a lo mejor sí que tienes que calibrar mejor esto. Pero a mí me funciona bastante bien. El cuarto son tonos rotativos. Esto también se puede calibrar muy fácil. Aquí le decimos que el 70% del texto sea formal, el 20% irónico y un 10% emocional. Fijaros que a mí, por ejemplo, me salía esto en un 80 y yo pues lo he cambiado porque me funciona mejor así. Usa una interjección, por ejemplo, uf cada 200 palabras. ¿Que quieres que utilice más interjecciones? Pues aquí le pones cada 100 palabras, ¿vale? Esto ya a tu gusto. Errores estratégicos. Un error gramatical cada 100 palabras, por ejemplo, de género o de número, y un error tipo natural, por ejemplo, cada 200 palabras. Esto está muy bien porque simplemente es como una errata. En vez de poner tecnología, pones tecnologic. ¿De acuerdo? Que esto pues nos pasa a todos a la hora de escribir un mail o un artículo largo. Y luego el sexto paso es detalles anti-IA. Aquí le decimos, incluye una referencia cultural obsoleta, como por ejemplo Tamagotchi, y una sensorial, por ejemplo, olor a lluvia, cada 400 palabras. Cuidado con esto porque si os pasáis, empezará a hacer unas poesías el tío que no veas. O sea que hay que ir con cuidado con esto. No os paséis porque entonces la vais a liar. Y fijaros aquí una cosa que a mí me gusta mucho, que es, digamos, la sección prohibida, ¿no? Bueno, es que, cómo me gusta el clickbait, ¿eh? Bueno, yo le llamo sección prohibida porque aquí vamos a poner todas las cosas que no queremos que haga. Por ejemplo, si tú estás trabajando con un modelo de inteligencia artificial que te está repitiendo todo el rato lo mismo, pues le dices, oye, mira, no hagas más esto, por favor. Y en principio te tiene que hacer caso, ¿de acuerdo? Aquí simplemente le hemos puesto más de 2 preguntas retóricas seguidas, no hagas, y tampoco coloquialismos entre párrafos técnicos, porque si no aquí sí que se notaría que hay algo raro. Y finalmente, que no haga errores en números o datos clave. Imagínate, si le vas a pasar un presupuesto a un cliente y en vez de poner 1000 le pones 100, pues imagínate la gracia, ¿no? Entonces aquí finalmente le ponemos un ejemplo de salida. Este tipo de ejemplos van bastante bien a la hora de hacer este tipo de prompts. Siempre recomiendo que al final le pongas un ejemplo. Entonces fijaros que ahora vamos a copiar esto, nos vamos a ir otra vez a ChatGPT y primero vamos a poner el prompt y luego vamos a poner el texto. Bueno, yo aquí se lo voy a marcar, voy a poner texto, salto de línea, y aquí le voy a pasar el texto. Fijaros lo que nos va a hacer. Y señoras y señores, fijaros, hemos copiado y pegado exactamente el mismo texto y patapam, 0% IA. Nos dice que todo el texto es generado por un humano. Y si nos vamos a los otros detectores, veremos que se la hemos colado doblada. También nos pone que el texto ha sido escrito por un humano. Y finalmente, la tercera prueba, vamos a detectar 0% probabilidades de que el texto esté generado con inteligencia artificial, 100% humano. Así que bueno, yo no tengo nada más que añadir. Y si te estás preguntando por el otro prompt para generar contenido indetectable directamente, he utilizado la misma estructura, simplemente que varía la introducción del prompt. Fijaros, es esto de aquí. Le decimos, utiliza estas pautas para generar desde cero un texto indetectable. Y bueno, luego le digo, crea contenido original imitando la aleatoriedad humana, imperfecciones estratégicas, cambios de ritmo y detalles caóticos sin seguir patrones predecibles, porque claro, es muy fácil decirle, no, mira, cada texto ponme una coma mal, luego una mayúscula, luego un no sé qué. ¿Qué pasa? Que si tú generas un montón de textos de este tipo, por ejemplo, para tu página web, estás generando un patrón y tarde o temprano te van a clinchar. Entonces, para que no pase eso, intentamos, digamos, simular una aleatoriedad. Difícil, aleatoriedad. Entonces, luego el prompt es exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir, lo bueno de esto es que puedes personalizar tú mismo el grado de errores o de aleatoriedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí le decimos, alterna una frase, máximo 2 frases seguidas del mismo tipo. Si vemos que se pasa mucho, pues le decimos, oye, mira, esto lo haces cada 100 palabras, ¿de acuerdo? O lo mismo pasa con cualquier otro de los puntos. En vez
vez de cada 10 palabras, pues podemos poner cada 20, cada 5 párrafos, en vez de forma al 70%, pues ponemos 60, lo puedes adaptar a tus necesidades o al contexto que tú quieras. Y si estás intentando copiar este prompt ahora tirando para adelante y para atrás, no hace falta. Te lo dejo en los comentarios. Tienes un enlace donde comparto los dos prompts. Uno para modificar texto y otro para generarlo. Los dos hacen lo mismo y funcionan, como has visto, bastante bien. Eso sí, no está de más que si vas a hacer algo importante le eches un ojo, porque no es lo mismo un texto para tu página web que yo que sé una tesis doctoral, ya me entiendes. Incluso tú le puedes añadir tus propias personalizaciones. Puedes decir, oye mira, quiero que cada 200 palabras pongas yo que sé una palabra en mayúscula o cualquier cosa que se te ocurra. Y sobre todo, no te pases de creativo, porque entonces sí que se va a ver que lo ha escrito una inteligencia que se ha puesto muy creativa. O sea, nos pueden pillar si hacemos un texto muy extravagante. Y bueno, pues eso, como decía, tienes el prompt debajo en la descripción y esto es todo por hoy. Espero que este método te sirva como me está sirviendo a mí. Te leo en los comentarios a ver qué te parece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.